Consejo de Bogotá. Continuando en la misma línea de un año sin agua, pues ya hay iniciativas, al menos para mostrar un poco el desacuerdo que tiene la ciudadanía y pues tal vez la improvisación que ha tenido un poco la administración distrital. Para hablar de una iniciativa que tienen, nos habla a esta hora y nos acompaña el concejal José Cuesta. Concejal, ¿cómo está? Bienvenido a Colmundo Radio. Muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo especial a todos los oyentes de Colmundo Radio. Bueno, un año sin agua, ¿qué representa esto para los bogotanos, para la economía? De alguna manera preventivo, de alguna manera una medida que tal vez se ha excedido, no se ha sabido llevar. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su opinión, concejal? Un fracaso absoluto en la gobernanza y en la gestión del agua frente a una situación de crisis hídrica como la que atraviesa actualmente la ciudad. En ese orden de ideas, habría que decir que este es un alcalde que no ha entendido a profundidad y no ha entendido las causas desde la raíz de lo que genera el fenómeno del desabastecimiento del agua en la ciudad de Bogotá. Si lo entendiese, había tomado una decisión. La primera decisión no era la del racionamiento hídrico, era la de haber fijado un límite ambiental en el proceso de la expansión urbana. No podemos seguir permitiendo que el desarrollo y obviamente la gestión de los negocios inmobiliarios avance en la pavimentación de la sabana de Bogotá, que no es solamente de Bogotá, importante hacer esa aclaración, es de Bogotá y de 39 municipios, porque a veces no se entiende. Digamos, la definición jurídica de la ley 99 en su artículo 61 habla de la sabana de Bogotá. Pero me pareció que incluso en ese artículo era necesario establecer que esta definición de la sabana de Bogotá cobija al distrito capital y a 39 municipios que hacen parte de la cuenca hidrográfica del río Bogotá. Y que efectivamente la causa principal de la sequía que hoy padece la ciudad de Bogotá es exactamente esa, el que se hubiese permitido desde la década de los 60, paulatinamente y de forma caótica, la expansión de lo que se denomina técnicamente con la mancha urbana. Eso significó, entre otras cosas, la depredación y la liquidación de los suelos más importantes, lo que llamaban la tierra negra, profundamente fértil, exactamente en la sabana, que cuidaba, entre otras cosas, y protegía los suelos del agua y los suelos de la comida. Muy bien, concejal. Concejal, bueno, usted también está liderando además una constituyente por el agua ya. Allí se están recogiendo voces de distintos sectores y como usted bien lo mencionaba, no solamente Bogotá, porque pues también los municipios aledaños se están viendo afectados por esta crisis hídrica. ¿Qué dice, por ejemplo, el sector de comercio? ¿Cómo se ha visto afectado? ¿Tienen algunas cifras o situaciones que se estén dando debido o a raíz de esta crisis hídrica y sobre todo pues de por ejemplo, el racionamiento? Bien, ¿en qué consiste la constitución por el agua ya? Hay un proceso de elaboración participativo desde hace 2 años y medio. Es un proceso en curso que viene liderando el Ministerio de Ambiente por competencias y por ley. Quiera definir los lineamientos de ordenamiento ambiental de la sabana de Bogotá, que ya hemos dicho que es Bogotá y 39 municipios de Cundinamarca, incluido por ejemplo Girardot. Bueno, ese proceso arrancó exactamente desde el día 7 de agosto del año 22 y tuvo la oportunidad de adelantar 40 audiencias públicas con todos los actores, incluidos los constructores, incluidos los agentes inmobiliarios, incluidos los gremios de la construcción como por ejemplo Pro Bogotá y Camacol. Y cuando ya iba saliendo la señora ministra hace unos 15, 20 días, Susana Mohamed, presentó un borrador de resolución de lineamientos de ordenamiento ambiental de la sabana de Bogotá para proteger páramos, humedales, ríos, lagunas, bosques y en general todo el perímetro de la sabana de Bogotá que comprende, nuevamente lo repito, Bogotá Distrito Capital y 39 municipios. Justamente para defender un criterio hacia adelante, es importante también hacer esa explicación, no tiene carácter retroactivo, pero sí quiere fijar unos determinantes ambientales para que nunca se vuelva a producir, por ejemplo, un engendro como el que yo puedo citar que es reciente, que es que en medio de 2 humedales como el Torca Guaymaral se construya una ciudadela de 135.000 nuevas viviendas
que se denomina Lagos de Torca, para embutir 500,000 de nuevas personas y nuevos habitantes en Bogotá, y como siempre lo he dicho, en el Consejo de Bogotá. ¿Y desde dónde y en dónde y con qué recursos vamos a garantizar el agua potable de esa nueva población de 500,000 de personas que van a vivir en Lagos de Torca y que está construido exactamente en los linderos, en las fronteras exactamente de dos humedales, en donde hoy lo que nos está diciendo la crisis hídrica derivada de la crisis climática y de la emergencia climática es que se necesita proteger como los ojos de nuestros rostros los humedales, porque ellos son, entre otras cosas, sumideros de dióxido de carbono para mitigar los efectos del cambio climático. De acuerdo, concejal. En ese sentido, la constituyente por el agua es básicamente promover la participación de la sociedad civil para que efectivamente sea tenida en cuenta las opiniones de la sociedad civil y no solamente las opiniones de Pro Bogotá y de Camacol, porque hay que decir que el señor alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en una actitud absolutamente falaz, salió a decir hace 20 días que esa resolución borrador que estaba presentando Minambiente no había sido consultados con el distrito. Eso es completamente falso. Hubo 40 audiencias públicas, yo participé de una de ellas que se realizó justamente en el Instituto Distrital de Recreación y Deportes IDRD en el año 23, agosto del año 23, y ahí estaba todo el equipo del Distrito Capital, y recordarle al señor Carlos Fernando Galán que el Distrito Capital es una instancia de continuidad, no depende de los gobiernos. En ese momento, el año 23, era el gobierno de Claudia López, pero para eso hay una figura jurídica que se llama los empalmes institucionales, es decir, el Distrito Capital como Estado sí participó en la elaboración efectivamente de la resolución. Vino el señor entonces Carlos Fernando Galán a decir hace 15 días que a ellos nunca los habían consultado. Sin embargo, la nueva ministra Elena Estrada dijo que durante 45 días en toda la ciudad de Bogotá y en los 39 municipios de la cuenca del río Bogotá podemos hacer aportes a los contenidos de la resolución, y eso es lo que está haciendo la constituyente por el agua ya. Muy bien, concejal. Concejal, a propósito de la importancia de la participación de la sociedad civil, explíquele por favor a nuestra amable audiencia qué consiste esta convocatoria del gran cacerolazo en contra del alcalde Galán. Bueno, entonces la constituyente por el agua ya tiene 3 componentes. El desarrollo de los procesos de participación constituyente por el agua en los distintos territorios de la ciudad de Bogotá. Por ejemplo, hoy estoy en Antonio Nariño, ayer estuve exactamente en Engativá, el próximo viernes mañana, con la exministra Susana Mohamed en una constituyente por el agua en Soacha, imagínese. Okay. Ese es el primer componente. El segundo componente, vamos a realizar, como usted bien lo dice, un sonoro cacerolazo en contra de Carlos Fernando Galán por su errática política de gestión de la crisis hídrica. Decidió entonces simplemente adoptar el racionamiento cuando lo que tenía que definir una política de bordes ambientales para que no se siga expandiendo la construcción sobre los suelos del agua, que son los suelos de la sabana de Bogotá. Y por lo tanto toma una determinación equivocada en el sentido de dejar en manos de los famélicos hombros de los 8 millones de bogotanos la responsabilidad de resolver el problema de la crisis hídrica que sus amigos y financiadores gestaron. Por eso la decisión está sobre ellos, no sobre los ciudadanos. En ese sentido, lo que estamos diciendo es que el señor alcalde tampoco entendió, por ejemplo, que podía tomarse una decisión que era absolutamente posible, que era definir la reutilización de las aguas lluvias para garantizar que el 50% de las necesidades domésticas que ahora mismo las estamos resolviendo mediante el uso de agua potable se pueden resolver a través específicamente de la reutilización de las aguas lluvias. ¿Y con eso qué crearíamos? La posibilidad de descargar efectivamente, descargar la presión, descender la presión sobre el sistema Chingaza, sobre el sistema Rigadera o sobre el sistema Tibito. Eso no fue capaz de hacerlo, por eso vamos a salir el día 11 de abril a las 11 de la mañana frente a la Alcaldía Mayor de Bogotá, para que con todos los ciudadanos y ciudadanas que estamos profundamente inconformes por esa incapacidad de una gestión adecuada y acertada de la crisis hídrica, a hacerle entender mediante un gigantesco cacerolazo que lo que tiene que es tomar decisiones como estas, por ejemplo, la de definir un stop, un freno inmediato a los procesos de la expansión urbana. 2, que tiene que adelantar un proceso, por ejemplo, de reutilización de las aguas lluvias. 3, que no puede seguir permitiendo la inequidad hídrica en la ciudad de Bogotá.
Yo vivo, por ejemplo, en Teusaquillo, entonces yo estoy hoy de racionamiento. A mí normalmente el racionamiento me demora entre 24 y 25 horas. En general a todos los bogotanos les puede estar pasando eso, pero a Ciudad Bolívar no. Pero a Engativá Pueblo no. ¿Sabe cuánto se les demora, por ejemplo, el racionamiento en Ciudad Bolívar, en donde viven 2 millones de bogotanos? 96 horas. Eso no es justo. Mientras tanto, por ejemplo, Coca-Cola se sigue llevando el agua de los bogotanos y de los cundinamarqueses. Otras bebidas, otras industrias de las bebidas azucaradas hacen exactamente lo mismo, y es concretamente Postobón, por ejemplo, en la localidad de Puente Aranda. Eso se llama inequidad hídrica. Contra eso es que también vamos a hacer el cacerolazo. Y el 28 de abril, que es cuando se termina el plazo para la entrega de insumos, propuestas e iniciativas para fortalecer la resolución de lineamientos de ordenamiento ambiental, exactamente de la Sabana de Bogotá, vamos a estar en el Carnaval del Agua frente al Ministerio del Medio Ambiente para que a las 5 de la tarde le podamos entregar, ojalá, 50.000 propuestas ciudadanas de gentes que están efectivamente entendiendo que lo más importante hoy es defender el agua para los bogotanos, para los ciudadanos y no para las constructoras. Muy Porque bien. también, y ya termino con esto, Sí, señor. imagine que hemos visto un espectáculo del despilfarro del agua. Se vende por parte del acueducto en cualquier hidrante, que llamaban anteriormente una pila, abren la pila y entonces se arma una gigantesca congestión de carrotanques, en donde están entregando agua, vendiendo agua por parte del acueducto cuando estamos en racionamiento, por ejemplo hoy en el sector de Teusaquillo. Entonces yo le hice una pregunta a la señora gerente Natacha Bendaño, ¿y esa agua para quién? Y ella no tuvo ningún empacho en decir que esa agua se la están vendiendo a los constructores que están adelantando la construcción de obras de desarrollo urbanístico. Y luego me Lamentable. entero que el otro 50% se lo están entregando al proceso de construcción de la primera línea del Metro Bogotá. Eso es inadmisible. Por eso es que estamos declarados como constituyentes para aportar iniciativas que permitan justamente defender ese principio. El agua en Bogotá es para la vida de los bogotanos y no para la vida de los constructores. Doctor José Cuesta, concejal, agradecerle inmensamente por su tiempo, por su información, por estas palabras y por supuesto por esta postura que están teniendo y por seguir adelantando esta constituyente por el agua ya. Estaremos muy atentos de lo que ocurra el 11 de abril y por supuesto los micrófonos de Colmundo Radio pues siempre dispuestos a escucharlos. Muchas gracias, un feliz día, concejal. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo. Hasta pronto, que esté muy bien.